de la tarde en el rumbo político nos acompaña el distinguido Charlie Mariotti Jr., es diputado por el Distrito Nacional, Partido de la Liberación Dominicana. Estimado, que también es un miembro de la familia RCC Media, claro, como nosotros. Así es. Distinguido, bienvenido. Gracias por la invitación. Primera vez en el programa, felicitarlos por el buen trabajo que vienen haciendo y así me siento en casa. Gracias por recibirme aquí. Yo estaba aquí ahorita con Álvaro, pero volvimos. Bueno, de entrada ya se anunció que para mediados o finales de febrero habremos escogido procurador y que según esta reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, el tema del procedimiento, se van a discutir algunas cosas ya mínimas para requerir ciertos protocolos, que se van a hacer algunas consultas hacia la ciudadanía. Desde tus expectativas, ¿qué esperas de la escogencia de este nuevo procurador? Mira, una dinámica distinta. Estrenamos modo de elegir procurador, ¿verdad? Yo creo que durante el proceso de reforma de la Constitución nosotros expresamos que entendíamos que esta nueva modalidad era incluso menos democrática que la anterior, porque ahora se va a elegir una terna que presenta el mismo presidente de la República. Entonces no creo que los miembros que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, bueno, que haya espacio para discusión, para negarle su elección. Entonces lo que tenemos el deseo es de que se elija una persona que cumpla con las competencias y que sea una persona avalada por la sociedad dominicana y que podamos realmente ver consolidada la independencia del Ministerio Público, que es un anhelo de toda la sociedad y que en estos momentos creo que deja mucho que desear. Mismo. Pero este nuevo mecanismo de escogencia, Charlie, que ahora lo hace el presidente, diríamos que lo nomina el presidente y lo ratifica el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Tú entiendes que lo hace está más por ahí? Sí. Pues yo estoy aquí, pues ¿tú crees que no? Yo estoy aquí, claro que sí. Ese mecanismo de escogencia nuevo que se aprobó con esta nueva Constitución, ¿tú entiendes que lo dota de mayor autonomía al procurador o procuradora que se escoja, o el mecanismo es más legítimo que designarlo mediante decreto? Mira, que designarlo mediante decreto, sí, creo que sí, pero la realidad es que la manera en cual la Constitución se modificó lo hace que gire más en torno al deseo, a la visión del presidente de la República, y eso no necesariamente está mal, pues pasa en Estados Unidos, pero eso, la realidad es que no fue lo que se le vendió a la gente. Entonces, una cosa es decir que se va a hacer algo y otra cosa es que en las formas sean muy diferentes. Esa es la dicotomía a la cual nosotros nos opusimos en su momento y por lo que entendemos que va a ser un ejercicio sobre el cual tendremos que estar muy atentos. Mira, le han entrado los empresarios, comerciantes, mayoristas, a los congresistas, ustedes, por el tema de la aprobación de las modificaciones a la ley de residuos sólidos. Sobre ese tema, ¿qué nos dices? ¿Y a qué atribuyes estas protestas por parte del sector comercial? Bueno, mira, yo creo que esas protestas tienen mucho sentido. Primero, aclarar que esa modificación a la 2520 se hizo en el Senado de la República. Esa ley se aprobó, o la modificación se aprobó en el Senado de la República, de manera que llamó mucho la atención porque no era ni siquiera una modificación que ellos tenían en agenda y que no estaba siendo conversada. O sea, lo que han dicho los afectados, los shareholders, como se les llama en todo el mundo, es que no se les llamó para vista pública, no hubo una conversación, las personas que tienen que ver con el tema ni siquiera fueron escuchadas. Entonces, cuando llega a la Cámara de Diputados, que llegó ahora en el cierre de la legislatura, el presidente Pacheco, de manera muy inteligente, como se caracteriza, lo que hace es que lo deja la conversación para la próxima legislatura. Una vez se aperture el 27 de febrero, entonces vamos a estar teniendo las conversaciones que ameriten para ver si realmente estas modificaciones hacen sentido o si a las modificaciones hay que hacerle modificaciones. Y eso se va a hacer ya sea en una de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados o en una comisión especial, que también puede ser una opción para tratar de dedicarle el mayor tiempo posible, porque todas las comisiones permanentes tienen otros temas. Entonces, por lo que esto significa, a mí me ha llamado mucho la atención la manera en que se hizo en el Senado, pero también las modificaciones mismas que se hacen. Creo que establece una contribución especial, si mal no recuerdo, en el artículo 35 o en el 36,
que en el menor de los casos el aumento es de un 66% y en el mayor de los casos es de más de un 3.700%. Entonces, eso no responde a ningún criterio ni de razonabilidad ni de proporcionalidad. Entonces, a mí me ha hecho mucho ruido la manera en que se hizo. También no se toma en cuenta ni siquiera a las partes afectadas. Vamos a hacer vista pública, vamos a recibir a la gente, que fue lo que se hizo cuando se iba a aprobar esa ley por la importancia que eso tiene, además del encuadramiento que se le ha dado, el framing a la conversación de que esta es una ley que viene a ayudar a los ayuntamientos, pero es que esa ley no está hecha para darle recursos a los ayuntamientos. Ese no es el fin de ese fondo. Hay un fondo que se llama Adeo Sostenible incluso, que ese fondo está funcionando, o sea que la ley está rindiendo frutos. Ese fondo administra más de 2.100 millones de pesos. ¿Y de dónde va ese dinero? Ese dinero ha ido para los cierres técnicos de vertederos a cielos abiertos como el de Dajabón, como el de Barahona, como el de San Francisco de Macorís, donde hay una planta que es modelo. O sea, el fondo está haciendo su trabajo, pero con este aumento que se pretende, ese fondo va a administrar más de 25.000 millones de pesos, porque también hay 5.000 millones que vienen del presupuesto nacional que está administrando. ¿No será un castigo por la palabra, porque no se hizo la reforma fiscal como una Así lo están viendo muchos empresarios, emprendedores, y me hace sentido. Lamentablemente aquí las últimas 2 reformas que este gobierno ha intentado, digamos, pasar, ha querido imponerlas y no han respondido al consenso o a la conversación, por lo menos, en el gobierno, los gobiernos del PLD. Aquí se aprobaron más de 8 reformas que fueron primero progresivas, que iban estableciendo los impuestos de manera escalonada, y segundo, que fueron producto del consenso y que se hicieron paso a paso, que no han sido, como se ha querido decir, parches fiscales, porque han modificado cosas que antes aquí no existían. Lo que se venían haciendo era paso a paso, no de golpe y porrazo, como han querido hacerse las últimas 2, que han fracasado. Y discúlpame, mi querida Susi. Queríamos que hables de tu labor legislativa. Vimos en esta semana que estás pues hablando sobre un proyecto de ley sobre dispositivos de nicotina en las escuelas. ¿Es un problema fundamental en nuestras escuelas? ¿Cómo está afectando a nuestros niños? ¿Y qué otros temas estás llevando en el Congreso? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Susi. Esa fue uno de nuestros compromisos de campaña. Y he empezado a hacer la historia de dónde nace el proyecto, porque hay gente que no entiende la importancia todavía y que incluso confunde el proyecto con el tema de la juca. No, esto es diferente. Esto es sobre los vapes, sobre esos dispositivos de nicotina que los muchachos llevan en el bolsillo, y que ha dicho la Asociación Dominicana Antitabaquismo que los principales adictos tienen entre 12, 13 y 16, 17 años, y que nos está afectando muchísimo. Yo voy a una reunión donde una amiga que me hace una reunión en su casa cuando estábamos en campaña, y contrario a ir a solamente hablar y a expresar cuál era mi proyecto de campaña, empecé a escuchar a la gente. Y de ahí salió esta iniciativa por la preocupación que expresaban los padres de que estaban empezando a encontrar en la mochila, en la gaveta, en los bolsillos de la ropa de los niños, de sus hijos menores de edad, estos dispositivos que muchos ni sabían lo que era, que un USB, parece cualquier cosa menos un cigarrillo electrónico. Entonces, nosotros empezando a conversar, buscando la forma de cómo mitigar estos efectos en la juventud, nos pusimos a leer y a hacer ejercicio de derecho comparado. Nos dimos cuenta que en países como Estados Unidos, lo único que ha podido frenar los niveles de adicción en la juventud es la regulación. La regulación por pasos. ¿Por qué? Porque en un libre mercado, tú quizá no puedes, digamos, interferir con algo que no está prohibido en cuanto a los mayores de edad, pero con la niña yo siento que sí tenemos un compromiso y que el Estado debe ser incluso paternalista, como lo promueve esta ley, que es prohibirla de las escuelas, prohibirla de la venta a los menores de edad por ley, porque esto es un dispositivo tecnológico nuevo y por eso existe un vacío regulatorio que está haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque las tiendas se han reproducido de manera alarmante. En todas las esquinas hay una tienda de vapes que ni siquiera se sabe qué componen, qué tienen. También la ley establece métodos para que el SIDOCAL establezca cuáles son los componentes permitidos y un régimen de sanciones para quienes infrinjan la ley, le vendan a menores de edad, y para quienes sean reiterativos, entonces incluso el cierre del negocio. La realidad es que la conversación es mucho más larga. El proceso también. Yo leyendo sobre el tema pude aprender que en los años 60, por ejemplo, habían doctores en Estados Unidos que les recomendaban una marca de cigarrillo a mujeres embarazadas porque esa era la más saludable. O sea, hasta ahí llega la ignorancia y la falta de conocimiento, que es en el momento en que estamos con estos aparatos. Pero la regulación no puede esperar, debe comenzar. Y ahora mismo en el Congreso, siendo honestos, el proyecto llegó al hemiciclo y fue devuelto a comisión para seguir siendo conversado, porque todavía
no hay unidad de criterio, hay dos escuelas de pensamiento, los que creen que la única salida y alternativa es la prohibición total y los que entienden, como yo, que debemos empezar con la regulación e ir paso por paso porque no podemos seguir dejando sin protección a nuestros niños. Entonces yo quisiera empezar a actuar ahora, pero como todo órgano colegiado, esto es un proceso que hay que seguir comentando, conversando y tratando de que todo el mundo entienda la importancia de la iniciativa misma. Wow. Dentro de esta regulación, ¿no pudiera ser que esos negocios que venden este tipo de dispositivos para fumar deben de tener una licencia? Y lo otro es que ante la sospecha de que llegue un menor al negocio, deben pedirle documentación. Para Claudia Ritmo yo... No, ¿por qué tú siempre me arrastras con tu asunto? Yo te pediría cédula. No hay problema, pero... Yo te pediría cédula. Gracias, gracias. Tú ves, pero va Ismael, que Ismael parece un muchachón, que es mayor de edad, pero a Ismael hay que pedirle cédula. Y ahora tiene barba, pero cuando estábamos en pandemia que él tenía una mascarilla, parecía que tenía 15 años. Regularlo, pedirle una... O sea, tiene que tener una licencia para vender esto, porque cualquiera agarra y en una esquinita de un barrio y pone un negocio de este tipo. Como lo están haciendo. Claro, como lo están haciendo por todas partes. Sin regulación, sin que nadie pueda saber lo que está pasando ahí, sin cumplir los requisitos mínimos que ya cumplen otras sustancias como el alcohol, como los cigarrillos tradicionales. Es decir, es poner esto a la par. Esto no es inventarnos el agua tibia ahora, es un proceso, obviamente. Y estamos tratando de hacerlo de la manera más clara, más transparente posible y conversando con todos los sectores interesados, pero el compromiso con la niñez creo que es impostergable. Charlie, antes de abordar algunos temitas políticos muy interesantes, yo quisiera iniciar con tu posición sobre el método de Homs, que ahora algunos diputados o algunas figuras que no fueron beneficiadas con el voto popular, pero que no pudieron ser electos diputados porque su partido no obtuvieron los votos necesarios, proponen que se elimine el método de Homs, y es algo que también se ha planteado en el Tribunal Superior Electoral, y me gustaría conocer cuál es tu posición al respecto y cuál tú entiendes que sería el método más adecuado en función del contexto democrático dominicano. Mira, yo creo que nosotros somos una democracia que se sustenta en el sistema de partidos hoy por hoy, y yo siempre voy a elegir los grupos, los esfuerzos mancomunados, las visiones construidas entre muchos por encima de proyectos unilaterales y proyectos particulares. Yo creo en esa visión de construir juntos. Y la realidad es que si nosotros decidimos en las candidaturas plurinominales hacer un cambio, creo que debe ser quizá otro método cociente que beneficie quizás más a las minorías para tener mayor cantidad de representación. Es una conversación que se está teniendo en diferentes lugares. Lo que sí siento es que, independientemente de cuál sea el método, lo que deben haber son reglas claras antes de nosotros abocarnos a tener cualquier proceso, porque cuando usted conoce cuáles son las reglas de juego, entonces ahí usted arma sus estrategias para tratar de ser exitoso. Usted no puede querer inventar el agua tibia, vuelvo y reitero. Entonces, dentro del marco de las conversaciones, yo creo que lo que debemos hacer es lo que decide la mayoría y lo que la sociedad entienda que más le conviene a nuestra democracia, que es una democracia robusta, que necesita trabajo, que no es perfecta, es perfectible, pero que hasta el sol de hoy ha dado muestras de que aguanta muchas cosas. Pero una pregunta, ¿la alternativa al que no haya método de Homs cuál sería? Porque yo tengo entendido que la alternativa a tú no tener ese método es que las candidaturas sean uninominales. Por ejemplo, en el caso de las diputaciones, entonces sería un diputado por cada zona. Y así tú no compites con lo de tu partido, sino que tú solamente compites con las personas de partidos que son adversarias. De lo otro realmente es bueno que la gente crea conciencia, porque es que se ha hecho un escándalo sobre eso, pero la realidad, si tú te pones a calcular, no es normal que un partido que tenga mayor porcentaje que otro tenga más representación en el Congreso que otro que tenga menor porcentaje. Entonces por ahí también hay que verlo. Sí, hay otros métodos. Creo que hay un método que se llama el Sign Lag, que ha sido también conversado sobre la posibilidad, pero en la mayor parte del mundo donde se utiliza métodos es el método de Homs el que impera. Entonces es una conversación interesante. Como dice Charlie, Claudia, si vamos a hacer, y perdón Julio, si vamos a hacer el cambio a que las demarcaciones electorales no sea por circunscripción, sino por distrito, y por ejemplo, aquí en la circunscripción número 1, lo hacemos como lo hacen en Estados Unidos, que somos 6 representantes, ok, vamos a dividir la circunscripción número 1 en 6 distritos. Entonces ahí cada partido va a llevar un candidato. Entonces ellos empiezan... Charlie, eso sería interesante. Eso para mí es lo mejor. Es diferente, tiene sus retos, porque así como te digo una cosa,
En Estados Unidos se ve también muchas demarcaciones donde el representante es el que el partido con mayor cantidad de electores en esa demarcación elija, y se ven casos como el de Charles Rangel, que fue un diputado que aportó mucho a la democracia norteamericana y a la dominicana, con el cual pude trabajar en Estados Unidos por un tiempo en su oficina de Washington, que fue diputado por 44 años y fue a 22 elecciones, porque los representantes norteamericanos van a elecciones cada 2 años. Entonces son situaciones que nosotros sí tenemos que seguir conversando, pero con el fin, claro, de que nosotros tenemos que trabajar para fortalecer nuestra democracia y la capacidad de los electores de decidir. Charlie, hablando de fortalecer la democracia, me interesa mucho tu opinión en la siguiente pregunta, sobre todo porque eres comunicador y político, ¿no? Y como comunicador también has hecho un ejercicio de orientación a través de estos micrófonos y en esta misma empresa. La pregunta es la siguiente: esta modificación constitucional que pareciera que pasó sin pena ni gloria, inclusive la encuesta ACD Media, de la que estuvimos hablando hace unos minutitos acá, muestra que el 81% de los encuestados no sabe de qué versó la modificación constitucional. Y que menos del 3%. Pero es que nadie estaba en eso. Porque fue una constitución cambiada para quedar en el Oye, y nadie aprovechó que nadie estaba en eso. Pero se realizó, modifique esa vaina. Y Charlie tuvo la oportunidad excepcional de ser parte. Oye, de esa escúchame, asamblea. Leto, y un lío que armaron cuando aquí le iban a dar un besito a la Constitución en el 2020, 2019, por ahí. Sí, hay episodios. Pero una cosita, nada más era una cosita que le iban a cambiar. Sí, era una cosita. Y ahora le cambiaron esa mucha cosita vaina. te entraban una cosota. Cuidado. Pero mira, hay episodios históricos inclusive que sí, que como dice Julio Alberto, han ocasionado disturbios y peligros institucionales evidentes. Pero en este caso fue como que fue y no fue, y mucha gente ni se enteró. Me gustaría saber tu visión en torno a que si esta modificación fortalece la institucionalidad, no aporta gran cosa, es un legado del presidente Abinader a futuro. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que así lo veía él como su legado, pero la realidad es que si el presidente Medina en el año 2024 hubiese estado habilitado para ser candidato presidencial, hubiese sido el candidato del PLD y no lo fue. Entonces, como dice Claudia, fue una constitución que se modificó para que diga lo que ya decía. Entonces, eso era lo que tanto llamaba la atención. Yo siento que ellos tenían el deseo de hacer algunos cambios, de crear una narrativa, de construir. En la segunda, tercera página del libro de Mauricio de Bengochea, dice una frasecita que se quedó conmigo justo para esos días. Se lo regalaron a un amigo el libro y lo leía. Un presidente tiene que entrar sabiendo cuál será su legado. Algo así, como que las políticas públicas van construidas pensando en cómo tú vas a dejar el país, si mejor o peor. Entonces, yo creo que ellos han tenido varias ideas de cuál será el legado Celso Marroncillo del presidente. Sin embargo, con creo que el tiro ha salido por la culata, porque lo que han demostrado es, lamentablemente, que es un partido que cuando gobierna no sabe construir. No sabe construir obras, pero tampoco sabe construir consensos. Entonces, definitivamente que yo siento que con eso es con lo que la gente se queda. Ya la gente se está dando cuenta de que definitivamente el cambio no fue para mejor. Mire, ya hablando de política, que los del candidatos cambio, independientes y breves ya no solamente han logrado, ¿verdad?, ese objetivo constitucional, sino que ya también plantean que están a la par con los partidos y también tienen que recibir financiamiento, es decir, las mismas condiciones. Ajá, pero sin las mismas condiciones de los también. partidos. Pero Es decir, sin Y Gustavo está, y Gustavo está como Entonces, ¿qué va- taquillado. ¿Qué Gustavo hacer? dijo que van a hacer un juicio ¿Qué hacer político con esta decisión? Y si para Ya, ti una vez tomada. representan los candidatos independientes una amenaza al sistema de partidos políticos. Yo creo que es un reto, pero no entiendo que deben dejar de existir. Nuestro sistema siempre ha establecido mecanismos para candidaturas independientes. Lo que pasa es que se le ponen tanta traba que es más difícil que crear un partido casi. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que tener claro que eso hay que reglamentarlo. Entonces esa función cae en lo que tenemos iniciativa legislativa. Entonces ahora nosotros como Congreso tenemos que crear la normativa para establecer cuáles son los parámetros de esa participación sin ponerle trabas. Establecer parámetros claros que permitan cumplirse con ellos y que ellos puedan participar en igualdad de condiciones. Ya el tema del financiamiento, bueno, el tema del financiamiento es un tema que a todos nosotros como sistema partidario nos está ocupando y nos está atacando. El financiamiento, si algo debe, es disminuir. Ese es mi pensamiento. Me Los partidos tienen que ser se cuele un autosustentables. loco, con esa iniciativa en la presidencia de la República. Ahí llamaba a la respuesta que le daba Julio
Alberto, sobre el tema de que creo en los colectivos, creo en los proyectos de mancomunados y no creo en un gobierno de influencers solamente, sino yo creo en la partidocracia dominicana y creo en la democracia sustentada en partidos, pero en partidos que tengan militantes formados, militantes que estén haciendo el trabajo y donde hay una depuración real. Porque para nadie es un secreto que lo que está pasando en muchos de nuestros partidos con la narcopolítica que se ha infiltrado en todos ellos es un gran dolor de cabeza para la democracia dominicana y nosotros tenemos que ser los primeros que le marchemos de frente a eso. No podemos dejar que esa ola nos arrope y yo no voy a ser parte del fracaso de la partidocracia dominicana por no decir las cosas como son. Y qué bueno que lo digas porque es muy vamos fácil de política no, pero es fácil Charlie, querer acusar a la ciudadanía del PLD. Y qué bueno que Charlie lo dice con tanta responsabilidad cuando los principales garantes del sistema de partido deben ser justamente los políticos que están en los partidos políticos. Suena tonto, pero es bastante básico entender que si hay un sector que le ha hecho daño a la credibilidad de la partidocracia dominicana, son justamente los políticos y los partidos tradicionales. Entonces, que asuman la agenda y que asuman las consecuencias. Charlie, Bien, ¿y qué es lo que tú quieres preguntar? Vamos a ver. Tú tienes como algo. ¿Qué es lo que tú quieres decir? El que no viene, nada más tiene que tener derecho a una pregunta. Pongan esas reglas. Charlie, lo Mentira. presidenciable de tu partido, el PLD, que incluso en una encuesta reciente están midiendo hasta... Pero ¿y por qué tú lo dices así de tu partido? Como que la fórmula la pregunta bien, fórmula bien la pregunta. ¿Qué tú opinas? Porque se habla ya. Francisco Javier dice que él quiere ser candidato. No, él no dice que quiere ser, él dice que ya se lanzó. Sí, él quiere ser candidato. Pero se habla de que Gonzalo quiere coger una fuercecita, ir por un segundo intento. Abel Martínez Gonzalo. también. Pero él no Gonzalo Castillo. Pero Gonzalo Castillo. Y hay un run con Gonzalo, sobre tu todo en las papá, redes Charlie sociales. Mariotti, no aprendió la lección. Senior, Charlie Mariotti padre, hasta lo están ponderando en encuestas. Don Charlie también. Sí, señor. No, Pero si don Charlie aspira, no crea un problema, ¿verdad? Porque yo de hay su que parte lo apoyarlo. agradezco. Él conmigo no ha tenido conversaciones sobre ese tema, pero yo soy de lo que estoy promoviendo que él aspire. Yo siento que una persona como él cumple con todos los requisitos y para mí sería un honor acompañarlo en una candidatura presidencial. Ahora, como partido, entiendo que mientras más candidatos salgan mejor, que salgan a dinamizar las estructuras, que salgan a trabajar, que salgan a conquistar a todas esas personas que sienten por el PLDismo, sin embargo, en algún momento se alejaron porque sienten que le fallamos. Estamos a tiempo de reconstruir, de reconquistar, de reestructurarnos y para eso necesitamos a nuestros mejores hombres y mujeres en las calles trabajando. ¿Cómo ves el partido? Hablando sobre todo de este tema de las salidas de dirigentes importantes. El último que recuerdo es Jorge Minaya, ¿no? Jorge Minaya renunció creo que la semana pasada fue. Y Rafael Abel también en Montecristi. Sí, también. Entonces, puede ser que de la Fuerza del Pueblo estén saliendo dirigentes, no lo sé. Puede ser que del PRM también, no lo sé. Pero las noticias que llegan a través de redes sociales es de dirigentes del PLD que todavía siguen saliendo del partido. La hemorragia paró, fue un asunto coyuntural que ya se subsanó, o es todavía un tema importante en el PLD el hecho de que hay dirigentes que no se sienten cómodos con la situación actual del partido. Mira, yo creo que son temas naturales de los partidos políticos en oposición. Estamos construyendo una nueva forma de hacer política y hay gente que no simpatiza con eso o que no la entiende. Entonces yo siento que los que sí, que los que la entiendan, los que decidan adoptarla, adaptarla, tienen que seguir trabajando y ser más visibles. Yo siento que ese es el trabajo que nosotros tenemos ahora, porque a veces solamente sale fulano o X o Y, emite una renuncia. Gente muy valiosa, gente que le dedicó muchos años de su vida al Partido de la Liberación Dominicana y que sé que muchos se van sin querer irse. Entonces, creo que el proyecto que estamos elaborando concitará el apoyo de mucha gente y también traerá nueva vez a mucha gente al Partido de la Liberación Dominicana, pero para eso tenemos que ser frontales con las causas que nos han dado problemas y buscar soluciones reales y yo creo que en ese proceso estamos inmiscuidos ahora. Tú ganaste, Charlie, una posición electiva y precisamente creo que lo que le toca al Partido de la Liberación Dominicana en este momento para poder recuperarse luego del pasado proceso electoral es lograr más posiciones electivas, específicamente en el Congreso, porque ya para la presidencia de la República lo veo un poco cuesta arriba, pero sí a nivel de Congreso, a nivel de alcaldías, ¿cómo? Con esta división, yo sé que ya has mencionado un poco de lo que se presenta hacer con esta división de la oposición, con la fortaleza
del gobierno y lo que representa un partido en el gobierno, van a poder lograr tener más puestos en esos lugares, que es tan vital para fortalecer una organización política. Mira, yo creo que es un trabajo clave que hay que hacer de carpintería, digamos, electoral. Tenemos que desde ahora empezar a analizar cuáles son los mejores perfiles para presentar a cada electorado y tratar de construir coaliciones, tratar de construir alianzas con las personas que piensen igual que nosotros, con las personas con las cuales coincidamos, personas con las que tenemos relaciones primarias desde hace mucho tiempo y sacar, vuelvo y reitero, los mejores hombres y mujeres del PLD a las calles a conversar con la gente, a hablar de la obra de gobierno, a demostrar realmente qué pasaba antes y qué pasa ahora. Ahora está muy en tendencia la canción Debe tirar más fotos de Bad Bunny. He visto varios posts que me han llamado la atención. En vez de tirar más fotos, se debió llevar candidaturas únicas en esa alianza. Bueno, puede ser, pero yo siento que el futuro Tú promete. lo sumas y ganaban. Así es. Entonces, donde no se pudo poner de acuerdo mucha gente, creo que no podemos cometer los errores del pasado y tratar de crear una alianza mucho más sólida, porque en las plazas donde nosotros fuimos unificados de verdad, las ganamos. Estimado Charlie Mariotti Jr., gracias por estar con nosotros. Gracias por este pequeño espacio, mi gente. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Para adelante. Está bien. Dale, Álvaro.